Bueno, muchachos, en la clase pasada habíamos visto la parte introductoria a la conceptualización mínima de estos ciertos conceptos que hay que manejar para poder abordar las comunicaciones. Es decir, habíamos abordado las comunicaciones desde el punto de vista introductorio, ahora vamos a profundizar en unos conceptos básicos necesarios para posteriormente hablar más a profundidad de las redes y hacerlas caer en un tipo de red específico que es la que a nosotros nos va a interesar, que son las redes industriales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es configuración en línea, de lo que es topología, de lo que son los modos de transmisión, de las categorías de redes, de lo que es el Internet y cómo se establece, se gestiona y se controla para tener un conocimiento más ampliado del mundo de las comunicaciones. Para arrancar con el primer concepto, para nosotros la forma en la cual establezcamos un enlace, para nosotros el enlace va a ser el camino mediante el cual nosotros vamos a establecer la comunicación. Quiere decir que un enlace puede ser, por ejemplo, un cable de fibra óptica. ¿Listo? A ese tipo de enlace nosotros también lo podemos llamar línea. Quiere decir que una configuración de línea son las diferentes formas en las cuales se pueden crear o configurar enlaces. Las topologías son las arquitecturas y las diferentes formas en las que podemos interconectar elementos o nodos de comunicación y a partir de interconectar esos elementos o nodos de comunicación poder armar diferentes tipos de redes. Cada tipo de red pues va a tener unas características, unas ventajas y unas desventajas y unas prestaciones que son las que debemos analizar. Los modos de comunicación tienen que ver es en la forma en la que se interactúa intercambiando las posiciones entre emisor y receptor. Es decir, los modos de transmisión son el juego existente en el cual elementos que pueden enviar datos pueden ser utilizados para enviar o recibir información y en qué tiempos pueden hacer esa gestión. También después vamos a caer en los conceptos de redes y cuando profundicemos en esos conceptos de redes vamos a ver que las redes tienen unas clasificaciones, unas categorías específicas hasta llegar a una red de alto uso y alta difusión que es el llamado Internet. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es una red. Y una red la debemos entender como una cantidad de nodos interconectados entre sí mediante enlaces. Entendiendo que un enlace es el modo en el que se establece la conexión, sea este físico o utilizando un medio electromagnético. Quiere decir que un enlace puede ser un cable de fibra óptica, pero un enlace también podría ser una conexión Wi-Fi en la cual yo estoy conectado a un módem, pero yo no veo, o sea, no es físicamente visible el medio por el cual pasa la información y utilizando unos protocolos para comunicarse, que la clase pasada ya habíamos ahondado en este concepto y habíamos dicho que los protocolos de comunicación son las reglas que gobiernan el proceso de las comunicaciones. Entonces, nosotros vamos a ampliar los conceptos de la siguiente manera. Para mí un nodo va a ser toda localización física de un proceso que está intercambiando info, que está intercambiando información. Un enlace yo lo voy a establecer como el medio físico, es decir, es el vínculo en el que se pueden unir dos nodos. Si yo tengo un elemento que puede enviar información, él sería un nodo.
Y si yo tengo otro elemento y él puede enviar otra información, él sería otro nodo. Y el cable que les permite hacer ese intercambio sería el enlace. El protocolo van a ser el conjunto de reglas previamente establecidas, bien sea por un acuerdo establecido entre empresas o bien sea por un estándar que ha sido reglado y está avalado por una entidad. Ahí vamos a ver que existen diferentes tipos de protocolos. El hecho es que mediante estas reglas se pueden estandarizar las formas de comunicación. Nosotros utilizamos muchos protocolos, lo que pasa es que a veces no sabemos. Por lo menos el protocolo USB es un protocolo. El protocolo RS232, también comúnmente llamado comunicación serial, es un protocolo. El Wi-Fi es un protocolo, ¿cierto? Nosotros hacemos uso de diferentes protocolos, pero hasta el momento no teníamos conocimiento de ese tipo de informaciones. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de que las redes es esa interconexión de nodos, pero esas redes se interconectan para crear un tipo de procesamiento que lo vamos a llamar procesamiento distribuido. El procesamiento distribuido se hace cuando yo tengo diferentes sistemas y cada sistema o cada elemento, cada equipo ejecuta una aplicación o un cómputo independiente y dentro de ese cómputo y actividad independiente requiere para la ejecución de una secuencia o una tarea completa intercambiar información. El hecho de que las actividades y los procesamientos y las comunicaciones estén separadas, nosotros lo vamos a llamar procesamiento distribuido. Básicamente existe procesamiento distribuido cuando puedan existir tareas que estén divididas en múltiples computadoras. Nosotros debemos entender que el concepto de computadora para nosotros puede ser cualquier elemento que haga un procesamiento e intercambie información. Quiere decir que dentro de un proceso, computadora puede ser tanto el controlador, como el sensor que mide y al medir le capta información y le envía, como el elemento final de control que recibe la orden del elemento del controlador para aplicársela al proceso. Eso es un ejemplo. Cuando yo arme redes o trabaje con redes o seleccione redes, esas redes tienen que funcionar como todo en la vida, así cuando uno diseña, aplica criterios. Lo mismo pasa en las redes. En las redes debo tener unos criterios, al menos básicos, que se aplican en torno a la gestión de las redes. El primer criterio tiene que ver con el rendimiento. El rendimiento básicamente tiene que ver con las formas del tránsito y la respuesta. Básicamente es la capacidad de poder atender y hacer gestión de todas las operaciones que hay dentro de la red. Es decir, que exista un tránsito y un flujo bastante fluido y controlado y con buena gestión dentro de la red. Generalmente, este es uno de los aspectos que más problemas causa en una red a lo largo de su vida, sobre todo en su etapa de crecimiento y de envejecimiento. Me explico. Por ejemplo, cuando usted crea una red no debería pensarla solo desde su punto de vista actual, desde su condición presente, sino debería tener contemplada las condiciones futuras y la tasa de crecimiento de esa red. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de la red de Wi-Fi de la Universidad de Pamplona, ¿cierto? Y la Universidad de Pamplona, en su sede Villa del Rosario, abrió sus puertas aproximadamente en el 2015, más o menos. 2015, sí, 2015 más o menos. No, antes.
Eso fue como en el 2011. Bueno, sea cual sea la fecha, en esa época se le proyectó para una cantidad de estudiantes que iban a estar inmersos en el campo. 2.000 usuarios. Y se crea una red y una infraestructura tecnológica para poder garantizar un buen tránsito. A eso se le llama rendimiento. Ese rendimiento tiene mucho que ver con la capacidad de ese tránsito. Esa capacidad de tránsito es lo que se le suele llamar ancho de banda. Pero también ese ancho de banda puede tener unos problemas en términos de respuesta. A eso se le llama latencia. ¿Qué pasa? Esta misma infraestructura tecnológica, con el paso de los años, empezó a crecer y se le empezó a agregar usuarios y agregar usuarios y agregar usuarios y agregar usuarios. Quiere decir que antes de caer a pandemia, fácilmente la Universidad de Pamplona podría tener en la red fácilmente 6.000 usuarios. Profe, pero yo no creo que en realidad esto en la Universidad de Pamplona existan 6.000 personas que puedan estar concentradas en todo su campus. Eso es cierto. Nosotros no tenemos 6.000 estudiantes que puedan estar asistiendo, pero ¿qué pasa? Cuando se creó el campus, más o menos en el 2008, 2009, y se armó toda esa infraestructura tecnológica, se pensaba que la gente solo se iba a conectar a través de su PC. Hoy en día, todo el mundo puede conectar, una sola persona puede aportar 2, 3 y a veces hasta 4 dispositivos. Es decir, yo como Oscar Duque puedo conectar a una red mi PC, mi celular, mi reloj y así sucesivamente. Quiere decir que cada uno de ellos estaría actuando como un usuario. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Quiere decir que en ese momento, por las condiciones que había a nivel tecnológico, por las condiciones que había de la usabilidad de la tecnología, no se planteaba eso. Entonces, hoy en día, ese mismo Internet, que en su momento fue la machera, que en su momento se proyectó, que en su momento se consideraba muy bueno, hoy en día usted llega y dice, no, el Internet de la universidad es malísimo, es pésimo. ¿Será que la red es mala porque nació mala o es mala porque no se le contempló dentro del rendimiento las condiciones de rendimiento a futuro? Es decir, solo se analizó las condiciones de rendimiento para hacer gestión de tráfico en ese presente, en el momento de su creación, pero no se tuvo en cuenta cómo iba a crecer eso. En el transcurso de los años, ¿cuántos usuarios se iban a agregar? Y si la red se iba a expandir, si se tenía contemplado condiciones de expansión o no se tenían contempladas condiciones de expansión, etcétera, etcétera, etcétera. Porque entre más usuarios, más se fragmenta el ancho de banda. Entonces volvemos al ejemplo que yo comentaba la clase pasada, ¿no? Si usted contrata para su casa un internet de 50 megas, ¿cierto? Su internet es de 50 megas, significa que en su modem van a programar ancho de banda. El ancho de banda más adelante, cuando profundicemos conceptos, vamos a ver que el ancho significa la resta entre la frecuencia más alta menos la frecuencia más baja asignada. Quiere decir que la resta de esas frecuencias da 50. El ancho que permite da 50. Profe, ¿y por qué tienen que ser frecuencias? Ah, para que cada uno trabaje independiente.
No que el módem suyo se programa diferente al del vecino y se programa diferente al del otro vecino y así, y todos pueden tener el mismo operador, pero para que todos puedan tener el mismo operador, cada uno debe operar en frecuencias diferentes. Y de esa manera la resta entre frecuencias da el ancho de banda. ¿Entendido ese concepto? Sí, señor. ¿Qué pasa? Si usted es el único usuario que está en su casa y el único dispositivo que tuviese conectado fuera su computador a su módem, usted sentiría total disfrute de esas 50 megas. Quiere decir que usted está haciendo total aprovechamiento del ancho de banda. Pero si pudiéramos agregar una persona por minuto, usted empezaría a ver que en la medida que se va conectando usuarios, se va disminuyendo la velocidad. ¿Por qué? Porque el ancho de banda se va fragmentando en la cantidad de usuarios que se va conectando. Y si yo siguiera ese proceso de manera acelerada, ¿qué va a pasar? Va a llegar al punto en el que la fragmentación del ancho de banda es tan pequeña que para mí es poco significativo la capacidad de carga y prácticamente el canal no está haciendo nada. Eso es como si yo usara ese internet doméstico para meter 100 personas en mi casa y todos le diera la contraseña del Wi-Fi. ¿Ustedes creen que nos podríamos comunicar fácilmente? No, señor. No, porque el ancho de banda se fragmentaría en todas esas usuarios y eso asumiendo que cada usuario está aportando de a un dispositivo. Y hoy en día con la portabilidad tecnológica de un individuo, un mismo individuo podría conectar múltiples dispositivos. Entonces, profe, y en un caso más aplicado a la mecatrónica, ¿eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que ustedes automatizan, ¿cierto? Y cuando ustedes automatizan y ustedes en la vida real van a ofrecer servicios de automatización, ustedes hacen esto también. Entonces usted por lo menos cuando automatiza, usted va y llega y dice, voy a analizar su línea productiva y se la voy a automatizar. Y usted llega y analiza el proceso y bla, 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 y aplica una metodología de diseño del proceso. Aquellos que vieron diseño mecatrónico 1 conmigo saben de lo que les estoy hablando. Y en ese orden de ideas, esto al final usted va a tener el proceso automatizado y usted muy probablemente, pues para ejecutar la secuencia, selecciona un PLC y tiene ya establecido la cantidad de sensores, la cantidad de actuadores, etc, etc, etc. Pero usted en ese proceso de selección, ¿usted contempló las condiciones futuras de la línea? Es decir, ¿qué pasa si mañana de socios o por allá hace un negocio en el Club Comercio, allá hartándose unos tragos con otra gente de plata y aumenta las ventas y le llega el lunes con la super idea de que va a aumentar la producción un 50%? Y al aumentar esa producción, eso implica reformular la automatización porque hay que hacer que se produzca más rápido. Y en ese orden de ideas hay que vincular nuevos actuadores, nuevos sensores, más de los que se tenían contemplados en la anterior versión. Y usted, cuando seleccionó el PLC y los demás elementos que intercambian información, seleccionó todo a raya. Quiere decir que usted acotó y ató el elemento a que no tuviera una tasa de rendimiento creciente. Solo atendía la condición presente, pero no atendía la condición futura. Y en ese orden de ideas a usted le toca explicar, no, dentro de la reformulación, aparte de meter nuevos sensores, nuevos actuadores, toca cambiar controladores porque los PLCs que se tenían estaban limitados por la cantidad de entradas y salidas y eso ya estaba contado y eso está justo, o al menos toca meterle unos módulos de expansión, etc, etc. Y hay veces son cosas que los gerentes no entienden.
porque ellos hay veces piensan que la tecnología es el mundo de la magia, de las ciencias ocultas, en las cuales interconectar cosas para ellos es llegar y de la nada usted lo conecta y ya, ¿cierto? Abrir un huequito, crear un puerto y conectar y piensan que eso es así como así y resulta que no. Entonces la tasa de rendimiento no solo aplica a los sistemas computacionales que intercambian información desde el punto de vista de la Internet, sino a nosotros de manera directa también nos afecta. Otro criterio que hay que tener en términos, en cuenta en las redes es la fiabilidad. La fiabilidad nosotros debemos tener en cuenta que como concepto es la tolerancia a fallo de algo. En este caso sería aquella capacidad que permite blindar para poder garantizar la exactitud en la entrega, la capacidad que esto ante una falla él permita recuperar el enlace ante ese fallo y poder buscar otro camino o otra gestión para poder asegurar que el mensaje llegue. Y obviamente, ¿qué sería una red? Sin unas condiciones de seguridad que garanticen que esta red está protegida de manera de que el intercambio de datos y de información no solo es robusto ante fallos, sino que va a ser entregado a los usuarios que verdaderamente por derecho o por pago o por condiciones de el diseño y la gestión de la entidad tienen derecho a acceder a dicha información e interconectarse. Entonces, cuando nosotros unimos elementos, esos elementos lo unimos a través de enlaces. Y dijimos que ese enlace, esa línea, ese enlace, también lo podemos llamar línea. Quiere decir que existen diferentes tipos de línea o configuraciones de línea. Quiere decir que los elementos se pueden interconectar o armar enlaces de dos maneras. Se pueden armar enlaces punto a punto y enlaces multipunto. Quiere decir que si usted llega y lee la ficha técnica entre un sensor y un elemento y le dice que el sensor tiene que establecer un enlace punto a punto, significa que solo va a haber un canal de comunicación. Multipunto significa que pueden haber múltiples, que el canal puede ser compartido con múltiples elementos. ¿Qué ventajas tiene una conexión punto a punto a una conexión multipunto? Cuando yo conecto o hago o selecciono elementos que establecen su intercambio de comunicación a través de conexiones multipunto, punto a punto, se puede garantizar que siempre ese elemento va a ser total aprovechamiento del ancho de banda dispuesto en el enlace. A ese tipo de intercambio de información o a ese tipo de enlace se le suele llamar enlace dedicado. ¿Qué es un enlace dedicado? Un enlace dedicado es un canal que es exclusivo para intercambiar información con un único dispositivo. Quiere decir que si ese canal y ese protocolo tiene la capacidad de poder enviar información a tantos megabits por segundo, ese dispositivo está en capacidad de hacer total aprovechamiento de esa velocidad. Eso significa punto a punto. También tiene la ventaja de que facilita la detección de fallas, en el sentido que bien sea ante falla funcional del elemento o ante fallo del enlace es fácil de detectar, porque se cae la comunicación con un único elemento. Cambio en las conexiones multipunto, su ventaja es que yo tengo un único canal de comunicación, pero todos los elementos se están conectando ahí y se están compartiendo conexión. Tiene la ventaja de que es un modo de establecimiento de enlace mucho más económico, pero tiene la desventaja de que el ancho de banda del cual se establezca para este enlace va a ser compartido en la cantidad de elementos
que se vinculen. También tiene gran dificultad para el proceso de detección de fallos, porque en el momento de fallos de múltiples elementos, usted le queda complicado poder gestionar ese fallo de una manera expedita. Por ejemplo, cuando usted está volviendo al ejemplo del cual estábamos hablando y hemos sido un poco reiterativos, si usted está en su casa solito, espere que alguien me está escribiendo. Regálame un segundo. Quiere decir que cuando usted está solito en su casa, volviendo al ejemplo que hemos estado trabajando, y solo usted o un dispositivo está haciendo uso de la conexión con el Wi-Fi, en ese momento se está estableciendo una conexión punto a punto. Que yo no la vea y el tipo de enlace no sea físico es otra cosa, pero es una conexión punto a punto. Y en ese momento y bajo esas condiciones, el enlace tendría total aprovechamiento de ese ancho de banda. Pero cuando múltiples usuarios se conectan, la conexión ya trasciende de punto a punto a multipunto. ¿Estamos claros en el concepto? Sí, señor. Sí, señor. Quiere decir que si yo enlazara dos computadoras a través de un cable troncal que les permita intercambiar información o dos estaciones de trabajo a través de un cable troncal, este enlace estaría haciendo las veces de una línea o de una conexión punto a punto. Lo mismo sería si yo tuviese un servidor y yo hiciera una conexión cableada entre este servidor a una estación de trabajo. También estas conexiones punto a punto son válidas, aún así el enlace no tenga un medio cableado o físico. Es decir, el enlace puede ser radiado, puede ser por señales electromagnéticas y demás, así como estamos hablando del ejemplo de señales Wi-Fi. Y las conexiones multipunto es cuando yo a través de un enlace, múltiples elementos pueden conectarse troncalmente al enlace. Recordemos que si múltiples elementos se conectan al enlace, la capacidad o el ancho de banda de dicho enlace se fragmenta en la cantidad de elementos que estén interconectados en el mismo. Quiere decir que esto aplica para lo que sea, bien sea estaciones de trabajo, o bien sea computadores, o bien sea dispositivos. Ahora, cuando armamos redes, las redes podemos interconectarlas de determinadas maneras. Esas maneras de generar interconexiones nosotros la vamos a llamar topología. Quiere decir que una topología de red es una arquitectura específica en la cual yo puedo interconectar elementos. En los libros difieren de la forma en la que clasifican las topologías. Hay libros que llegan y dicen que existen 5 topologías básicas más una híbrida, que son la topología malla, la topología estrella, la topología árbol, la topología bus y la topología anillo. Y hay otros libros
que entran en discusión y llegan y dicen que esta no es una topología, sino es una topología derivada. Entonces hay libros que le presentan las siguientes versiones, que en vez de 5 hay 4 topologías y sacan la topología árbol de ahí, ¿no? Le dicen que es malla, estrella, bus y anillo, o en inglés mesh, star, bugs y ring. La diferencia ahorita que veamos es que la topología árbol es una topología derivada de la topología estrella y básicamente podría categorizarse como una variación, pero esto hay gente que la trabaja como una topología aparte. Entonces le presento ambas versiones para que dependiendo de la literatura que ustedes estén utilizando yo no quede como un mentiroso, ¿no? Más estas topologías se agrega una topología que se llama las topologías híbridas. Esta se trabaja aparte porque se supone que las topologías híbridas es la mezcla de las topologías básicas. ¿Qué es una topología maya? La topología maya, también llamada topología rejilla, tiene la siguiente definición. Es una topología maya cuando todos los elementos entre sí comparten enlaces dedicados entre todos. Es decir, este elemento tiene un enlace directo físico a otro elemento y así a los demás elementos de la red. Tiene unas ventajas y unas desventajas. Ventajas, que es un tipo de red bastante robusta y tolerante a fallos. Es bastante robusta en el sentido de que existen múltiples caminos y es tolerante a fallos debido a que si un enlace fallara, eso no aísla ni deja fuera de comunicación a un elemento. ¿Por qué? Porque simplemente podría llegarse a intercambiar información de un dispositivo a otro y de este a otro para poder hacer que a pesar de que este enlace ya no exista, este elemento pueda seguir intercambiando información con este elemento. También porque ante la falla es fácil detectar para cada elemento qué enlace está fallando porque simplemente puede enviar un mensaje de prueba por sus canales y al ver que no hay retorno él puede saber cuál es el enlace en el cual hay una falla. ¿Qué desventajas tiene? Que es un tipo de topología o es un tipo de red muy costosa. Porque si usted lo analiza para poderla generar, cada elemento, es decir, cada estación de estas, debería tener n-1 puertos entrada-salida como tantos elementos tenga el sistema. Quiere decir que en este solo dibujito, este computador, si hay 5 elementos en la red, cada computador debe tener como mínimo 4 puertos para tener esos enlaces. ¿Y qué pasa si yo quisiera tener una red de 20 computadores? Entonces mi hardware se vuelve más costoso porque por cada elemento deben haber 20 puertos. Quiere decir que tanto en condiciones de hardware como en condiciones de cableado es un tipo de topología bastante costosa. Y hoy en día está cayendo prácticamente en desuso porque la mayoría de topologías, tanto basadas en conexiones de Ethernet o condiciones de Internet, o topologías de redes o buses de campo de naturaleza industrial no están utilizando este tipo de topología para su conexión precisamente por los costos que acarrea. ¿Todo claro en este tipo de topología? Sí, señor. Sí, señor. Esto aplica para computadoras, estaciones de trabajo, equipos, sensores. El hecho es que desde que estén interconectados y existan n-1 enlace, como tantos elementos estén conectados en la red y a cada elemento exista un enlace dedicado entre ellos, se está armando una topología rejilla o una topología maya, ¿no?
porque hay gente que uno le bota el dibujo con computador y después lo cambia con estaciones o con sensores o PLCs o cualquier otra cosa y ya se confunden, ¿no? La topología estrella tiene la siguiente característica. Existe un único enlace dedicado para intercambiar información con cada elemento, pero ese único enlace dedicado intercambia información con un concentrador central, que hace las veces de encaminador y enrutador de la información para saber hacia quién va el mensaje. Quiere decir que si este señor, este PC, se quiere comunicar con él dentro de la información, dentro del paquete que envía, se hace un proceso de direccionamiento y encaminamiento para que este concentrador central pueda saber que el destinatario es este señor y no enviar la información a los otros señores. Tiene unas ventajas y unas desventajas, que es un tipo de topología bastante económica, porque la reducción a nivel de hardware y a nivel de cableado es bastante significativa, y más si la comparamos con la topología maya. También es tolerante a fallas o de fácil detección de fallos, desde que el que no falle sea el concentrador central. Me explico, si fallara un enlace, lo que ocurriría es que el elemento al cual le falló el enlace, él queda aislado, pero el resto de la red puede seguir funcionando, y para mí es fácil detectar qué enlace está fallando y poder hacer la gestión de reparación y poder restablecer y poder habilitar ese equipo nuevamente en comunicación. Pero si llegara a fallar el concentrador central, pues toda la red se cae. ¿Estamos claros? Muchachos. Sí, señor. Sí, señor, estamos claros. Señor. Quiere decir que esto aplica para todo. Nosotros a veces hacemos uso de estas topologías y no nos damos cuenta. Por lo menos el protocolo USB hace muchas topologías de este tipo, topologías estrella. Por ejemplo, alguien ha comprado un hub, es decir, aquellos puertos multipuertos USB que usted conecta a un puerto USB y lo convierte en 4 o 6 puertos USB al mismo tiempo. Sí, señor. En ese momento, usted está armando una topología estrella, pero con el protocolo USB. Esto no solamente se hace de manera macro, es decir, con Ethernet y con elevados protocolos industriales, sino con cualquier tipo de protocolo aplica. Quiere decir que en ese momento usted también estaba armando una topología estrella, lo que pasa era que usted no sabía. Y si a ese hub yo le conecto bien sea estaciones o periféricos, el hecho es que cada elemento está conectado con un enlace dedicado a un puerto, a un concentrador central, que tiene que hacer el encaminamiento y el direccionamiento para que si yo acá conecto un teclado y acá conecto un mouse, no se confundan las órdenes del uno con el otro y demás. ¿Sí o no? Quiere decir que eso aplica para estaciones, para computadores, para sensores y demás. Ahora, vamos a ver la topología árbol. La topología árbol es la que está en disputa. Es la que yo les digo que es una topología derivada de la topología estrella. ¿Por qué está en disputa? Porque se diferencia en que ella trabaja por jerarquización. Quiere decir que va a haber lo que se llama unos concentradores centrales principales y unos concentradores secundarios. ¿Listo? Quiere decir que los elementos que se conectan al concentrador central son jerárquicamente superiores a los que se concentran
por concentradores secundarios. Y los concentradores secundarios podrían utilizarse como subredes o ramas, por eso se llama árbol. ¿Vale? Tiene unas características. Es fácil de detectar fallos y es tolerante a fallos porque si de un concentrador central fallara un enlace, solo el computador o solo la estación o el elemento que estuviera vinculado a ese concentrador central quedaría aislado. Y para el concentrador central sería fácil establecer cuál es el enlace que está fallando y poderlo restablecer, pero aún así mantener la comunicación de los demás elementos. También, si lo que fallara fuera un enlace de los que va al concentrador central, eso no evita que los elementos del concentrador secundario sigan operando como una red aislada y puedan seguir intercambiando información entre ellos. ¿Estamos claros en cuál es la lógica? Sí, señor. Sí, señor. Sigue siendo una red muy económica, dado que la gestión a nivel costo de hardware y enlaces, es decir, del costo de cableado, es mucho más barata que si la comparáramos, por ejemplo, con la topología maya. La topología bus es una topología que hoy en día se está utilizando mucho por muchas familias de redes industriales con la finalidad de abaratar costos. Tiene unas ventajas y unas desventajas. Básicamente consiste en un bus troncal al cual se le genera una conexión multipunto. Quiere decir que todos los elementos van a compartir enlace de conexión. Al estarse generando dentro de una topología bus una conexión multipunto, heredamos todo lo que habíamos hablado allá en las conexiones multipunto. Quiere decir que la capacidad o el ancho de banda del que se dispusiera en esa comunicación o en ese protocolo va a quedar fragmentado según la cantidad de elementos que se vinculen a esta topología. Su mayor ventaja es que es una topología. Mayor desventaja es que hay que hacer control del rendimiento porque, como sabemos, tendría que tener un tope establecido para la cantidad de elementos que puede vincularse a esa red troncal. En algunos tipos de redes hay que colocar elementos de finalización porque se pueden generar pérdidas de comunicación o condiciones de calentamiento. Bueno, entonces, lo mismo que en el caso anterior, el concepto aplica para lo que se conecte, ¿no? Estaciones de trabajo, equipos, computadores y demás. La topología anillo es una topología que, a diferencia de los casos anteriores, el concepto varía un poquitico. En este orden de ideas, la topología anillo utiliza por cada elemento como mínimo 2 puertos y 2 enlaces de comunicación. Y cada enlace de comunicación intercambia información con otro elemento de manera de que se forme como mínimo un camino cerrado entre todos los elementos. Por eso se le suele llamar anillo. Tiene ventajas y desventajas como todas las anteriores. La principal ventaja es que sigue siendo una red económica, a pesar de que en este caso requiere 2 puertos por cada elemento a conectar. Sigue siendo una topología económica. También tiene cierta tolerancia al fallo en el sentido de que si un enlace fallara, eso no evita que 2 elementos puedan intercambiar información porque sigue habiendo la forma o existiendo la forma de que exista un camino de intercambio. Lo que pasa es que
pues sería un poco más complicado ese intercambio, pero todavía es posible las condiciones. En la actualidad, la topología anillo hay veces se usa con doble anillo. Quiere decir que se crean, en vez de uno, dos caminos cerrados, uno paralelo al otro. En condiciones de redundancia de Internet, usted puede escuchar o leer o ver ciertas conexiones de Internet que le dicen que están conectadas en modo ring, en modo anillo o en modo doble ring, o sea, con topología doble anillo. ¿Listo? Al igual que en los casos anteriores, el concepto aplica tanto para estaciones, equipos y cualquier elemento que se interconecte a la conexión. Y existen las conexiones híbridas. Las topologías híbridas tienen una característica que consiste en vincular o entremezclar las topologías básicas con un criterio de conexión definido. Entonces, si yo le colocara a definir cuáles son las desventajas y las desventajas, usted me tendría que decir que la topología híbrida hereda las ventajas y desventajas de las topologías que vincule. Me explico, en este orden de ideas, en este ejemplo que yo le estoy mostrando acá, estamos visualizando una red híbrida cuyo principal elemento o cuya red primaria es una red estrella. Quiere decir que en este caso usted tendría que decirme en esta topología híbrida si fallara un enlace conectado al concentrador central, la topología bus, anillo y la segunda topología estrella podrían operar de manera aislada y se podría detectar fácilmente cuál fue el enlace que falló. Lo mismo ocurriría si fallara el concentrador central. ¿Por qué? Porque esta topología heredó las características en ventajas y desventajas de la manera como yo haya conectado las topologías básicas. Quiere decir que hubiera sido muy diferente si yo hubiera partido de una topología bus, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? El definir las ventajas y desventajas de la topología sería diferente. ¿Estamos claros en la lógica del asunto? Sí, señor. Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Por qué es híbrida esta topología? ¿Qué estamos mezclando con qué? Topología estrella y bus. Estrella y bus, exactamente. Quiere decir que en este orden de ideas, si analizáramos, también si se cae el hub, podría existir todavía comunicación entre los elementos independientes que mantuvieran conexión troncal, por ejemplo. Ahí acá les tengo el resumen de todas las características, ventajas y desventajas que les acabo de exponer. Ahora, los modos de transmisión. Los modos de transmisión tienen que ver en la forma en la que entre dispositivos se interactúa o se intercambia la condición entre emisor y receptor. Es decir, es la capacidad en la que se permite ejecutar ese intercambio o transmisión de la información. Por eso se llama modos de transmisión. En ese orden de ideas existen tres modos de transmisión básicos, que son el simplex, el half duplex y el full duplex. Existe un cuarto que se llama el full duplex. La transmisión simples, como su nombre lo indica, establecería que solo existe un camino y solo un elemento es emisor y el otro es receptor y la comunicación es unidireccional. Half duplex significa que existen dos elementos. Ambos pueden ser emisores y receptores, pero no al mismo tiempo, en tiempos diferentes. Un ejemplo de ello es la comunicación radiada por walkie-talkie.
¿cierto? Usted habla y mientras usted tiene presionado el botón de hablar, los demás solo podrían escuchar. Y cuando usted suspende de enviar el mensaje, pueden hacerlo los demás. ¿Estamos entendiendo este tipo de comunicación? Sí, señor. Y full duplex es, por ejemplo, las llamadas telefónicas convencionales, la telefonía celular, en la cual usted cuando está hablando por teléfono, usted es emisor y receptor al mismo tiempo. Usted puede hablar y escuchar al mismo tiempo, puede hacer ambas operaciones. Existe una última operación que se llama full duplex, que aparte de poder recibir e intercambiar información al mismo, se puede hacer en condiciones o ubicaciones geográficas muy distantes, y entre ambas ubicaciones pueden mediar múltiples redes, por ejemplo el internet. Un ejemplo de una comunicación full duplex es esta llamada de Teams, en la cual tanto ustedes como yo podemos ejecutar el papel de emisor y receptor. Regálame un segundo. Buenas tardes. Neyer, buenas tardes. Acuérdeme ahorita por ahí a las 4 que acabe clase, que estoy en clase de redes, y le respondo. En la cual íbamos en que un ejemplo de esto es esta llamada de Teams, porque nosotros hacer las veces de emisores y receptores, pero usted está en una ubicación geográfica demasiado distante a la mía, y yo estoy interconectado a una red, usted está conectado a otra red, y entre usted y yo intermedian muchas redes. ¿Estamos claros? Sí, señor. Entonces, un ejemplo de modo simplex, que podría enviar información desde una CPU a un monitor. Es un ejemplo de modo simplex. Solo hay una dirección de envío de los datos, solo hay un emisor, solo hay un receptor. Hall duplex, que dos computadores o dos estaciones de trabajo se intercomuniquen entre sí, pero tengan que hacerlos en instantes de tiempo diferentes. Este envía en un instante T1 y este lo envía en un instante T2. Full duplex, que ambos lo puedan hacer al mismo tiempo y sea indistinto. Y al igual que en los casos anteriores, esto aplica para diferentes elementos que se puedan interconectar. Se pueden clasificar dependiendo de la extensión geográfica de uso. En ese orden de ideas vamos a encontrar que las redes se pueden categorizar de área local o redes LAN, redes de área metropolitana o redes MAN, y redes de área extensa o área WAN. Hay que entender que en el caso de las redes de área local, el concepto de LAN queda intrínseco al concepto de localidad. Cuando yo defina la creación de la red y el criterio de la red, yo debo establecer cuál es mi de localidad, y de ahí yo defino qué va a ser para mí la LAN. Me explico, porque en el momento de la creación de la LAN, para mí la LAN podría ser simplemente, por ejemplo, interconectar los computadores de un laboratorio, y a esa podría llamarla yo la LAN del laboratorio tal. Pero también una LAN podría ser la red de área local del edificio donde yo vivo. Entonces yo vivo en el edificio Río. Entonces esa sería la red de área local del edificio Río.
Pero también una LAN podría ser, por ejemplo, interconectar todos los computadores de una sala de cómputo. Y ese es el concepto de localidad, entonces esa sería la LAN en ese caso. Pero por lo menos una LAN podría ser interconectar que yo viva en un conjunto que a su vez tiene varias torres. El concepto de localidad es el conjunto y podría englobar todos los edificios. Quiere decir que hay LANes pequeñas y hay LANes más grandes, ¿vale? El concepto de área metropolitana o de MAN sí tiene que ver con un tipo de red que tenga tener un alcance o distribución geográfica que pueda alcanzar una ciudad. Generalmente incorpora varios tipos de redes y generalmente son redes LANes, aquellas redes que son o bien de servicios públicos o bien de servicios de operadores de celulares o bien de servicios de distribución de internet o bien de servicios bancarios. Las redes WANes son aquellas redes de área extensa. También el concepto de localidad difiere. Podría ser una WAN, una red de una compañía que tiene sedes en diferentes lados y esto le permite la conexión de un elemento inicial con un elemento terminal a través de una red interconectada y conmutada en una distribución geográfica de área extensa. Quiere decir que para interconectar este elemento se usó un módem, para interconectar este elemento se usó otro módem, pero intermedio a ellos podría haber continentes y una red conmutada entera que hizo esa comunicación. Por ejemplo, un ejemplo podría ser una red de una multinacional, de una entidad bancaria transnacional, en la cual tenga una cobertura, por ejemplo, en toda América o en todo el mundo. Y interconecte toda su base de datos para que cualquier transacción hecha en cualquier estación o en cualquier cajero se vea reflejada inmediatamente en todas las bases de datos de su red. Eso sería una red WAN o de área extensa. El Internet también es una red WAN. Hay que tener en cuenta que el concepto de Internet viene de un tipo de clasificación, las interredes. Las interredes también se le puede decir Internet. Quiere decir que una Internet es una red que vincula o conecta múltiples redes. Por ejemplo, si yo tuviera una red que vincula WANes, LANes, MANes y demás, eso sería una Internet o también le puedo decir Interred. Cuando nació el Internet que nosotros utilizamos de manera cotidiana como la supercarretera de la información, nadie se tomó el trabajo en ese momento de colocarle un nombre y agarrar agua bendita y decirle yo te bautizo de determinada manera. Entonces, como ella era una Internet, es decir, una red de redes, decía de manera cotidiana me voy a conectar a la Internet, dando alusión de que es una red que vincula muchas redes. Pero ese no es que sea el nombre. Quiere decir que usted podría encontrar en compañías, por ejemplo, muy grandes, como Motorola y demás, Internet diferente al Internet. Porque el Internet que ellos tendrían sería su Internet de múltiples redes de las diferentes estaciones, sedes, edificios, equipos y demás. Porque una Internet es una red de redes, diferente a lo que usted tenía en la cabeza por Internet como supercarretera de la información. En la actualidad hay un acuerdo en torno a ese aspecto y dado de que se sabe que una Internet puede ser cualquier conexión de red
en la que se vinculen guanes, manes, lanes de muchas naturalezas. Esto se acordó y hay una norma que lo reglamenta, que es obligatorio cuando se mencione Internet como supercarretera de la información, hay que colocarle I, una I diferenciadora a cuando yo hable de una Internet que es una aplicación específica. Existe otra forma de clasificar las LANes, MANes y WANes según su tope geográfico. Es decir, si bien las LANes, las MANes y las WANes son conceptualmente una distribución geográfica, por norma se le establece un tope dimensional para poder caer en la siguiente categoría. Quiere decir que de ahí nace una nueva categoría que se llama las PAN. Las PAN son las redes de área personal. Se considera una PAN una LAN que conecta diferentes elementos cuya extensión geográfica tenga un radio no mayor a 10 metros. Si una red de área local tiene el concepto de localidad, ese concepto de localidad no podría extenderse a más de 100 kilómetros. Si tiene más de 100 kilómetros ya no sería considerado una LAN, sino es probable que tenga que recategorizarse como una MAN, ¿vale? Las redes MANes son redes de área extensa, no tiene tope, solo se dice por norma que superan los 100 kilómetros o pueden superar los 100 kilómetros y están en el caso de conexión por la norma IEEE 802.6. Las WANes también se les coloca una distribución en la cual deban tener un radio superior a 100 kilómetros, aparte de que incorporen varios tipos de redes. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Las redes se pueden clasificar según las técnicas que se usen para conmutarse. Entonces van a existir redes conmutadas punto a punto. Esas redes conmutadas o punto a punto son aquellas que permiten el intercambio de información por nodos intermedios desde el origen hasta el destino. Y también existen redes de difusión o de broadcasting. Estas redes de difusión y es que solo un componente actúa como transmisor y el resto de los elementos actúa como receptor y pueden configurarse de diferentes maneras: unicast, multicast o broadcast. Unicast, la información solo se procesa en un elemento. Multicast, la información se puede procesar en varios destinos, y broadcast, la información se procesa en nodos que sean receptores, pero no en el que es transmisor. Y ahí pues viene el resumen de todo lo que hemos hablado del Internet. El Internet a nivel histórico pues nació esto como un sistema de intercambio de información promovido en el año de 1969. En la actualidad, y dada la extensa difusión del término, y ya que es muy difícil agarrar a la gente del común y explicarle, no, lo que pasa es que cuando usted usa el término Internet, en verdad se está refiriendo a una red de redes, y lo que pasa es que ese término se le dio a la primera red de redes que no tenía nombre. Entonces, ese es un nombre genérico que de por sí no debería utilizarse, sino debió haber un nombre a esa supercarretera de la información. Pero ya como todo el mundo tiene esto difundido ese término y ya el Internet es el Internet, por norma se obliga a que cuando usted hable del Internet como supercarretera de la información siempre debe escribirlo así, con I mayúscula, y el resto en minúscula. ¿Estamos claros?
Sí, señor. Dentro de la carretera, la supercarretera de información o el Internet, pueden operar los servicios Ethernet. Esos servicios Ethernet van a estar reglamentados por dos protocolos principales, que son los protocolos TCP, que ese es el protocolo de control de transmisión, y el protocolo IP, que es el protocolo de intercambio de información. De ahí las llamadas IP. A cada equipo que pertenezca a una red de Internet se le configura bien sea una IP estática o una IP dinámica. El hecho es que sin una IP no puede hacer gestión de intercambio de información a través del Internet. El Internet a nivel mundial se gobierna por los llamados proveedores de servicios de Internet, que son los llamados ISP. He ahí el problema, que el Internet a nivel mundial carece de un gobierno como tal. Estos proveedores de servicios de Internet internacionales hacen concesiones y en las naciones crean unos ISP nacionales. Y esos ISP nacionales, que generalmente son absorbidos o concesionados por los gobiernos, pueden ser entregados a o negociados por pactos, concesiones y demás a operadores que puedan hacer gestión y rédito privado del intercambio de Internet. Pero como ese control pasa de lo internacional a lo nacional, eso permite que ocurran cosas como en Venezuela o en países de esto. Cuba. Exacto, o como Cuba, que ellos página o nodo del internet que le molesta, ellos simplemente pueden desaparecerlo y simplemente dentro de su gestión de internet no se va a tener acceso a esa a una página determinada o a un portal determinado, porque como el ISP es nacional, él tiene control absoluto, ¿no? Y eso sirve como un aspecto de censura y de control de la gestión de la información dentro de la población, por llamarlo de alguna manera. Algunas naciones han jerarquizado los controles de ISP y delegan las ISP nacionales en ISP regionales y esos ISP regionales en unos ISP locales que a su vez pueden distribuir el Internet. Pero, por ejemplo, en casos como Colombia o en muchos países ya existe, pasa del ISP nacional a un ISP privado o a un grupo de ISPs privados que hacen la gestión de distribución de Internet dentro de toda la nación. Aquí en Colombia, pues para nosotros es ETV, Claro, Movistar, etc, etc. ¿Listo? Ahora, para que exista la comunicación, debe existir protocolos. Y los protocolos dijimos que son esas reglas que gobiernan la información. Sin esas reglas que gobiernan la información, no podría existir un proceso de estandarización en el intercambio de la misma. Quiere decir que cuando yo intercambio un mensaje entre un emisor y un receptor, para que este mensaje pueda ser enviado y recibido, debe haber un acuerdo en el tratamiento de la información y en el tratamiento de ese mensaje, incluso en el formato en el que va a operar el mismo, en las condiciones tecnológicas, en la manipulación de la señal, en las condiciones de voltaje. Incluso un protocolo puede tener condiciones de sintaxis, semántica, hardware y software, muchas condiciones. Podríamos resumir los lineamientos de un protocolo en tres aspectos fundamentales. Sintaxis, que tiene que ver con la estructura o el formato que se le va a dar a los datos, más que todo en cómo entre emisor y receptor se va a configurar las direcciones, en qué parte o de qué tamaño se va a dividir o fragmentar el mensaje y cómo se va a manejar el flujo de información.
La semántica es el significado que se le da al flujo de los datos. Tiene que ver con esa significación. Es decir, que si yo entre un emisor y un receptor intercambiar información y yo mandara una cantidad de datos, al recibir esa cadena debe haber una semántica que se haya establecido y se haya negociado de manera de que él sepa que el primer bit es un bit de arranque y que si está en 1 significa que ya está listo para transmitir. Los otros 2 bits van a ser bit de pruebas y los 8 bits siguientes van a ser el mensaje. Ese significado que se le da a cada componente es la semántica. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Quiere decir que cada puede manejar una semántica y una sintaxis completamente diferente. La temporización tiene que ver con la forma en la que se sincronizan los datos. Porque si emisor y receptor no trabajan a velocidades sincronizadas, pueden causar elementos que afecten la comunicación, sobre todo un elemento adverso a las comunicaciones que se llama el desbordamiento, que básicamente es cuando el emisor envía información mucho más rápido de lo que puede procesar el receptor. Entonces él colapsa y empieza a dejar esto de recibir información y este se desborda. Entonces los protocolos, como son reglas, se pueden estandarizar. Es decir, que con el paso del tiempo se vuelven una regla y esas reglas, esa estandarización pueden ser estándares de facto o estándares de jure. Un estándar es de facto cuando bien sea porque el protocolo fue creado por una empresa o por un conglomerado tecnológico, el hecho fue que suponga que todas las marcas creadoras de computadores se pongan de acuerdo a crear un nuevo bus que sustituya a la USB, al puerto USB convencional. Y todos llegan y se ponen de acuerdo y en sus nuevas laptops y en sus nuevos computadores incorporan este nuevo puerto, y este nuevo puerto va ligado con unas reglas que gobiernan los cables y los pendrive que se conecten a ese nuevo. Eso lo haría un estándar de facto en el sentido de que con el paso del tiempo se va a volver habitual su uso, pero no existe una entidad, es decir, no existe una entidad con una figura jurídica que haya reglamentado eso. Es decir, nunca hubo una IEEE, una ISO, una ANSI, una ISA, una entidad de esa denominación que se haya tomado el trabajo de crear el estándar, estudiarlo junto con los creadores tecnológicos y volverlo una norma, sino ellos simplemente se pusieron de acuerdo, lo comercializaron y se volvió tan común que ahora es la única forma en la que todos debemos tener ese puerto, porque si no yo no voy a poder conectar mis dispositivos al computador. Esos serían estándares de facto. Un estándar es de jure cuando está reconocido, cuando la norma de ese protocolo está reconocido oficialmente por una entidad. Es decir, vino o una IEEE o una ISO o un organismo de estandarización, aquí en Colombia sería ICONTEC lo más cercano, o el Ministerio de las Telecomunicaciones, los que reglamenten o avalen un estándar. Quiere decir que esas entidades podría ser la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, la ITUT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y del